presentar al magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro, maestro en Derecho egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho por la misma universidad. Cuenta también con un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por International Chamber of Commerce México y la Escuela Libre de Derecho con el apoyo de la Corte Internacional de Arbitraje. Fue académico en la Universidad de Morelia, impartiendo diversas cátedras y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Federal de Formación Judicial, por más de 20 años, ha impartido diversas asignaturas en materia de amparo que comprenden talleres, tutorías, procedimientos, sentencia y medios de ejecución a las nuevas generaciones de juzgadores. Ha sido juzgador de todas las materias de amparo y ha sido adscrito a los circuitos primero en Ciudad de México, sexto en Puebla y 15º en Mexicali. No obstante, la experiencia mixta principalmente se ha desempeñado en civil y está adscrito a un colegiado especializado en esta materia de 2013 a la fecha. Es autor de los libros El nuevo juicio de amparo indirecto llevadito de la mano, 20 minutos para alcanzar tu sueño y próximamente, aún pendiente de publicación, La fuerza de la familia, un argumento por la vida y el orden. Asimismo, ha publicado diversos artículos y ensayos en materia jurídica. Bienvenido, Marco. Gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre 3 tesis que me parecen sumamente relevantes. Comenzaremos con la tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 107/2023, de rubro daño moral. Su cuantificación no puede limitarse o condicionarse a la que corresponde al daño patrimonial. Para lo que cederé el uso de la voz al maestro durante 10 minutos y luego seguiremos discutiendo este tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, magistrada. Bueno, esta jurisprudencia de la primera sala es una jurisprudencia que a veces les ponemos el apodo de jurisprudencia resumen, ¿no? ¿Por qué jurisprudencia resumen? Porque contiene en el criterio ciertos elementos que ya existían previamente, pero es una jurisprudencia muy útil porque amalgama todos esos criterios para formar uno que, si bien no es 100% nuevo, es muy útil para poder ser aplicado. El criterio jurídico que sostuvo la primera sala de la Suprema Corte aquí es un poco de disociar el daño patrimonial del daño moral en estos casos específicos en los que pueden converger a ambos tipos de responsabilidad extracontractual, ¿no? Como todos conocemos, la responsabilidad civil extracontractual pues puede inmiscuirse en ciertos aspectos diferentes, la responsabilidad civil objetiva, la responsabilidad por algún hecho ilícito que puede generar un daño material y también, por supuesto, el daño moral visto en esta ciudad en el artículo 1916 del Código Civil. Entonces, lo que nos está diciendo la Corte en su criterio pues es que no se tiene que tomar como parámetro para cuantificar una indemnización por daño moral aquello que corresponde a un daño patrimonial, no obstante que esté inmerso en el mismo caso, ¿no? Pensemos en algún supuesto en el que a una persona se le causa un daño por distintas vías jurídicas, pero como resultado de un mismo hecho ilícito. El paradójico caso Mayan Palace lo podemos traer a colación, ¿no? Hay un daño, por supuesto, material, ¿no? Se pierde la vida de una persona, pero pues eso también implica un daño moral que converge respecto al mismo hecho ilícito. Entonces nos dice, insisto, la primera sala, que no es necesario considerar el monto del daño patrimonial o la trascendencia de este daño material para cuantificar el monto de la indemnización que vamos a aplicar respecto al daño moral, ¿no? Importante recordar que pues, el daño moral es una especie de daño que se da cuando se causa una afectación a los bienes intangibles, también identificados como el patrimonio moral de las personas, ¿no? El honor, el derecho a la apreciación que de sí mismo tienen los demás, la reputación, la buena fama, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos bienes, como no tienen absolutamente nada que ver con un daño material,
pues no tiene que cuantificarse la indemnización tomando en cuenta cualquiera que haya sido el monto del daño a un bien material, ¿no? A un bien de otro tipo distinto al daño moral. Y nos dice la Suprema Corte que hay una serie de elementos adicionales que se tienen que tomar en consideración distintos a este daño material para cuantificar el monto de la indemnización que por daño moral tiene que hacerse, ¿no? En otras tesis y en otras jurisprudencias, la Corte ha dicho que es importante tomar en consideración el grado de responsabilidad del ofensor, la situación particular de la víctima, si concurre algún elemento de repetición, algún elemento de ventaja. Todos estos elementos son los que sí deben tomarse en consideración para cuantificar una indemnización por daño moral, mientras que los daños materiales se deben dejar aparte, ¿no? No importa que estemos hablando de un solo hecho ilícito que haya causado, insisto, ambos tipos de daño. Esto la Corte ha interpretado que es irrelevante para efectos de la cuantificación de la indemnización por daño moral. Yo, por mí, hasta aquí explicaría el contenido de la tesis y abriría la conversación a que continuemos con la plática sobre el criterio. Excelente. Antes de darte el uso de la voz, nada más como servicio social, quedaron estas llaves afuera, no sé si son de alguien. Okay. ¿Ya encontrado el baño? Adelante, Marco, por favor. Gracias. Igual, apenas de manera introductoria. Bueno, hay que ver que todo este tema del daño material, daño moral, ha ido evolucionando, tanto en la doctrina internacional como en la Corte. Precisamente a partir de ciertas condenas al Estado mexicano, de ver a las víctimas, de buscar lo que significaba la reparación integral. Entonces, conceptos que antes no se tomaban en este tipo de juicios se empezaron a hacer cotidianos en los tribunales. Figuras, por ejemplo, como lucro cesante, figuras como daño moral que por ejemplo, algunas legislaciones de los estados no las manejaban como la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, ocurría el hecho dañoso y automáticamente por haber ocurrido el hecho dañoso, responsabilidad civil objetiva, automáticamente se condenaba al daño moral, aunque las pruebas ya no solo servían para demostrar cómo se iba a cuantificar, pero automáticamente ya se establecía. Y no ocurría así en las entidades federativas. En las entidades federativas, si tú reclamabas daño moral, tenías que hacer otra especie de juicio en donde tenías que plantear hechos y demostrarlos, y demostrar con pruebas que se actualizaban. No como en la Ciudad de México, que en 1916 los vinculaba. Entonces no había unidad a nivel nacional en ese sentido. Precisamente con sentencias internacionales en búsqueda de reparación integral aparecieron otras figuras como lucro cesante y como que el daño moral ya tenía que atender a cuestiones muy particulares, como eran, por ejemplo, el grado de afectación y el grado de responsabilidad de la víctima junto con la situación económica de las partes. Todo eso se debía de ponderar para cuantificarlo. Entonces, bueno, ya las diferentes jurisprudencias o tesis que emitían primero los colegiados, después la Corte, fueron haciendo que los tribunales determinaran en cada caso lo que se les ocurría. Hasta que por forma práctica los tribunales locales empezaron a medir, por ejemplo, daño moral igual que daño material. Normalmente, si ustedes recuerdan cómo se cuantificaba ya en la práctica el daño material, decían, a ver, hay daños que sí los podemos medir fácilmente. Si te chocaron un carro, ¿cuánto te cuesta el que te arreglen el carro? Si tuviste que pagar gastos médicos, ¿cuánto facturas pagaste? ¿Cuántos medicamentos compraste? Si tienes que tener una terapia de rehabilitación, ¿cuánto dura? Etcétera, etcétera. Pero empezó a haber otras cuestiones como ¿cuánto vale una persona si fallece? ¿Cuánto vale una persona si tiene una incapacidad permanente, parcial o total? Ajá. Entonces, dijeron ¿a qué elementos acudimos? Entonces, los elementos a los que acudieron la mayor parte del tiempo siempre fueron a la Ley Federal del Trabajo. Decían, pues vamos a cuantificar
que si la Ley Federal del Trabajo para determinar incapacidades marca ciertos porcentajes, pues así los vamos a cuantificar. Para decirlos en términos muy prácticos, actualmente una persona que fallece anda costando 4,5 millones de pesos más o menos, precisamente aplicando un artículo de la Ley Federal del Trabajo multiplicado al cuádruplo por cierto número. Entonces, cuando tenían que aplicarlo a daño moral, la fórmula más fácil que se les hizo a los juzgadores es decir, pues repito, si el daño costó 2 millones, pues por daño moral también te pongo otros 2 millones. Y todo lo demás lo hacían como una cierta motivación. Entonces, ese fue el tema exactamente que llega a este caso que resuelve la Corte y dice, no, es que no estamos midiendo el daño material. Entonces, no podemos utilizar los mismos parámetros para cuantificar. Y entonces, lo que esta tesis hace, como bien dice el maestro, es una tesis resumen donde recoge todos los precedentes anteriores y dice, no, es que hay que analizar cada caso concreto. Y aún y cuando aquí el caso concreto es extremo, porque es un fallecimiento, dice, tenemos que analizar ese grado de afectación, hasta aquí me quedo. Gracias. Sí. Y me parece muy interesante lo que han expuesto ambos respecto a esta evolución en los conceptos tanto de las indemnizaciones en cuanto al daño moral y al daño material, partiendo precisamente de que existe un patrimonio intangible que también es motivo de reparación o de indemnización ante un hecho ilícito. Y entonces podemos hablar de esta evolución respecto de qué elementos tomar en consideración para identificar tanto el daño patrimonial o material como el daño moral. Y cómo, si bien es cierto, teníamos un primer momento en donde parecía que se podía asimilar a ambas indemnizaciones, lo cierto es que en esta jurisprudencia la Corte nos hace de manera muy clara, me parece, esta división absoluta de cómo las indemnizaciones, si bien pueden derivar del mismo hecho ilícito, tienen diferentes afectaciones y por tanto también diferentes indemnizaciones. Le cedo nuevamente el uso de la voz, maestro. Sí, muchas gracias, magistrada. Y claro, esta evolución histórica de la figura del daño moral que maneja la Corte en su construcción jurisprudencial, me parece que también estamos, por supuesto, hablando de cuantificación en esta tesis de jurisprudencia. Sin embargo, también valdría la pena traer a colación que la legislación de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en el Código de 1928, también tuvo un tránsito y una evolución importante, porque originalmente el Código Civil de 28, digamos, era totalmente contradictorio a lo que dice hoy esta jurisprudencia, y no nada más en cuanto a la cuantificación. El Código de 28 originalmente preveía que el daño moral dependía del daño material, ¿no? Exigía el Código de 28 un daño material para que entonces pudiera haber un daño moral, ¿no? Es decir, una ofensa, una simple ofensa, quedaba para el legislador del 28 fuera de cualquier tema de responsabilidad civil. Luego hubo una primera reforma importante en los años 80 en la que se hace independiente el daño moral del daño material, pero se dice que nunca puede superarlo en cuantías si provienen del mismo evento. Y ahora, pues bueno, ya tenemos esta legislación que me parece todos conocemos en el 1916. El daño moral es totalmente independiente al daño material, tanto en la cuantificación, como lo dice este criterio de la primera sala, como en sí en cuanto a la actualización de esta responsabilidad civil por causar un daño moral, ¿no? Entonces, esta independencia, pues es importante traerla también a colación ahora al terreno de la cuantificación, ¿no? Que me parece es lo que hace muy bien la primera sala de la Corte en este criterio, ¿no? Trayendo, si la figura es independiente, si el legislador ha decidido hacer sujeto de responsabilidad a quien comete una simple ofensa sin causar un daño material, pues entonces tenemos que tener una herramienta para cuantificar esa responsabilidad
con independencia del daño material que pueda generarse o no. Entonces es nada más hacerlo lógico con el resto de la regulación de la figura, que prevé que puede, insisto, haber un daño moral sin haber un daño material hacia la persona, ¿no? Entonces, me parece un punto muy, muy a favor de la tesis. Yendo un poco más allá, algo que me gustaría como abogado haber visto en esta jurisprudencia sería quizá un poco más de información hacia los tribunales, hacia los justiciables, de qué sí es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? El caso de la Ciudad de México, tenemos un sistema dual, ¿no?, de dos legislaciones, pero también esta ley especial de responsabilidad civil por daños al honor, la propia imagen, etcétera. La verdad es un nombre bastante raro que no recuerdo, siempre le digo solamente la ley especial de daño moral, pero la ley especial y el Código Civil coinciden en que cuando regulan la cuantificación incluyen ambos una última fracción en el dispositivo que dice todas las demás circunstancias del caso, ¿no? Entonces eso es un sistema, digamos, desde el punto de vista legislativo me parece correcto, porque el legislador no está aquí para prever todos los casos y todos los supuestos y todas las cuestiones que hay que tomar en cuenta para cuantificar. Creo que ya superamos ese trauma que tuvimos en el siglo XIX como juristas, pero sí que es importante que a través del desarrollo jurisprudencial, pues algo que nos gustaría encontrar en futuras jurisprudencias es estos elementos, ejemplos de estos elementos que sí se tienen que tomar en cuenta, ¿no? El magistrado ya comentaba un par hace un momento, pero me parece que siempre nos vamos a quedar cortos si no empezamos a, después de cada caso, decir qué fue lo novedoso que vimos que hay que tomar en cuenta para cuantificar. Siempre nos vamos a quedar cortos con ejemplos en este sentido, ¿no? Entonces, abriría un poco la puerta a platicar sobre quizá qué elementos sí se deben de tomar en cuenta, ¿no?, para cuantificar una indemnización por daño moral, ¿no? Gracias. Sí, porque finalmente de donde parte la jurisprudencia es de este concepto de reparación integral. Y creo que justo tomando un poquito de lo que dice el maestro, sería interesante que Marco nos platicara desde la experiencia jurisdiccional qué debemos tomar en cuenta en algunos casos, porque evidentemente todos son distintos y justo desde donde lo que parte la jurisprudencia de decir cada uno de los, y el legislador también, con cada uno de los casos amerita un análisis de diferentes rubros, pero sobre todo como punto o eje central la reparación integral. Entonces, pues adelante. Sí, muchas gracias. Sí, dijo bien la magistrada, reparación integral. Algo importante para saber en este tema es de dónde nos nutrimos. Como secretarios o como jueces, de repente tenemos un asunto y decimos quiénes son los buenos, quiénes son los que ya han profundizado sobre el tema, los que ya han estudiado el tema. Bueno, a nivel latinoamericano, los chilenos y los argentinos son los que tienen las doctrinas más interesantes sobre daños. En el tema de daños punitivos, por ejemplo, la doctrina norteamericana es la que trae más casos. La doctrina española me parece más teórica y la argentina y la chilena más práctica, si quieren conceptos. Ya en la práctica, yo creo que el juzgador tiene que tener la sensibilidad para saber cuándo saca todo el cañón de artillería o nomás saca la pistolita calibre 22, porque no en todo se justifica. Voy a platicar rápidamente dos casos que recuerdo en donde teníamos que pensar parámetros distintos. Caso 1, una señora de 56 años va a un club deportivo. En ese club deportivo se le antoja ser casi trapecista. Entonces hay se trepa a una, como una cortina para subir, y de repente la cortina le falla cuando ya va como a 3 metros y cae, se lastima. Le dicen básicamente no tienes nada, pero por si acaso el club tiene un seguro y ese seguro te tiene que atender cierto hospital. No voy a decir el nombre para no hacer comerciales, porque a lo mejor van a ir y saben que ahí pagan bien. No, van a ese hospital y el hospital pues le da el tratamiento inmediato a la caída.
¿sí? Pequeño detalle, sale la señora, a los 3, 4 días, pues resulta que esa caidita no fue tan sencilla, fue bastante complicada y se complica el tema. Y básicamente ella demanda, además de la responsabilidad civil objetiva al club, demanda el daño moral y todo eso. Y básicamente los condenan más al hospital que al club. Al club básicamente nada más lo condenan al daño material, porque pues pedimos el pase para que te dieran la atención, costó tanto, te dieron el tratamiento para que te rehabilitaras unos días, listo, 20 y tantos mil pesos, ok. Pero resulta que como le dieron mala información en el hospital, de que como la señora ya tenía 56 años, las secuelas le iban a causar más daño. Para no hacer el cuento largo, cuando ya por virtud de un amparo, tienen que aplicarle el pago por daño moral, la condenan a pagar 1,5 millones de pesos. Y le condenan a pagar 1,5 millones de pesos porque es el límite que tenía de suma asegurada Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está aquí la justificación del 1,5 millones? Primero, cuando discutieron que una señora de 56 años, con todo respeto, no tenía que hacerla de trapecista. O sea, ¿cuánto de su imprudencia generó ese? Pero tuvo un mal abogado que no vio culpa inexcusable en la víctima. Siguiente, en el momento en que le dieron la atención, pues sanó de inmediato, tanto que salió por su propio pie. ¿Por qué es condenado a daño moral? Sus sentimientos, creencias, decoro, valen 1,5 millones de pesos. A mí la realidad me pareció injusta, pero como lo pagó la aseguradora y la aseguradora no se fue al amparo, ni tampoco el hospital, porque ya estaba acostumbrado a esas condenas, así quedó. Y simplemente a lo que voy con esto, en los casos reales, en los casos concretos, no siempre encontramos gran justificación ni motivación para las condenas. Todo estriba en que realmente haya persona que controvierta eso. ¿Qué se debía analizar? ¿Qué elementos se debían analizar? Pues de entrada el grado de responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el hospital? Para empezar, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el hospital? Si en ese momento que se presenta, no sé, pues no tiene fractura, los exámenes inmediatos que se le hacen no tenían una afectación mayor, ¿por qué ella tendría que pagar 1,5 millones de pesos? ¿Sí? Y sin embargo así se quedó la sentencia. Entonces yo soy la idea de que no nos vayamos nada más con la demanda o con lo que piden para condenar, sino que realmente hay que ver ese grado de afectación, ese grado de responsabilidad y la capacidad económica de ambas partes, y realmente si eso va a tener un fin correcto. Vamos a un sentido contrario, en donde yo pensé que el pago fue mínimo. Una persona es un albañil, este albañil tiene sus 2 piernas, está completo, y por virtud de un accidente pierde las piernas. En ese momento tenía 2 hijitos, uno de 6 y uno de 4 años. Platican por los datos del expediente que era un padre muy juguetón, muy activo con sus hijos, iba al fútbol con ellos, etcétera, etcétera. A raíz de que pierde las piernas, se amarga y les cambia la vida en todo sentido. Ajá. Pero, fíjense, junto con eso, también lesionaron a un artista cuyo nombre no voy a decir, un artista que sale en la tele, que a ella le lesionaron su tobillito. Bueno, para no hacer el cuento largo, al albañil le dieron 1 millón de pesos y a la actriz le dieron 4 millones de pesos. Entonces yo hago la pregunta, ¿de verdad aquí se está bien cuantificado el daño moral? Porque básicamente lo que valoraron es que al que era responsable era un empresario muy poderoso, que tampoco voy a decir el nombre, que suda dinero, $753 por segundo. Ajá. Quien resintió el daño en un caso fue el albañil y en otro la actriz. Y a la hora de cuantificar, sí, los calificaron igual. Grado de responsabilidad alto.
Grado de afectación fue lo único que le pusieron. Más severo en el caso del albañil. Pero con el de capacidad económica, ahí fue donde fueron los cambios. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente esta tesis actual nos sirve? Yo creo que sí nos sirve mucho. Nos sirve al señalar que no tenemos que trasladar, pues tanto es por daño material, pues es igual a daño moral. ¿No? Hay que hacer un raciocinio y que no hay un tope. Pero yo digo, no hay un tope ni para que sea menos, ni también para que sea más. O sea, para que sea más y también para que sea menos. Y que en todo caso debemos justificar por qué imponemos una sentencia. ¿Qué variaría el monto de la cuantificación que se aplicara al final? Creo, a mi juicio, hasta si tuvo una buena defensa o no. ¿Qué tal, por ejemplo? Me tocó ver otro asunto en donde 2 niños salen con una bicicletita a un carril de alta velocidad en circuito interior. Los 2 sin casco, 9 y 6 años. El de 6 años venía en la ¿cómo se llama? En la cazuelita. Salen y está un carro del gas. El carro de gas sí iba al ritmo, 70 kilómetros por hora. Pues lógico, no se compara con la bicicleta. Del impacto frenó, pero como iba a 70 por hora no alcanza a frenar lo suficiente, impacta la bicicleta, sale volando el niño de 6 años, aterriza en el suelo y muere. Pregunta, ¿tenemos que condenar a la gasera cuando el que se metió a la alta velocidad fue la bicicleta, sin casco? Y como ven, no hubo defensa, porque normalmente los que están obligados muchas veces no tienen una buena defensa. Entonces al final, ya cuando te llegan a colegiado, porque no lo discutieron, tú ya nada más tienes que aumentar o disminuir la sanción, ya no la puedes quitar. ¿Sí? Ya no la puedes quitar, porque es de estricto derecho, no puedes cambiar lo que te dijeron. Pero la pregunta es, ¿qué criterio vamos a aplicar? Entonces yo creo que cada caso concreto va a requerir que realmente analicemos cómo ocurrieron los hechos para determinar si somos muy flexibles o si somos muy estrictos. Y acordarnos, y esta es la parte que se me hace más importante, que un juzgador no es pro quejoso, no es el que representa al quejoso, ni tampoco es el que representa al que defiende al demandado, sino es un tercero imparcial. Y de una manera que podamos ver todo el contexto, podemos resolver mejor. Gracias. Gracias. Pues sí, me parece que es muy interesante ver estas reflexiones respecto a un derecho que la Suprema Corte ha establecido como un derecho fundamental, que es el derecho a la justa indemnización o a una reparación integral. Y cómo la misma Corte, en esta evolución que ha tenido en diferentes criterios y que, bueno, de alguna forma se conjuntan en esta jurisprudencia, nos ha llevado también a identificar cómo este derecho fundamental tiene que ver con la indemnización del dolor sufrido. Me parece muy interesante cómo la Suprema Corte ha identificado que para concluir que no es un daño material y que tampoco tiene que ver con cuestiones que cuantitativamente son fácilmente identificables como una cuestión económica, sino incluso con los ingresos de la víctima o con cuestiones patrimoniales, como la Corte ha dicho que debemos identificar para poder llegar a una indemnización justa o una reparación integral, estos daños que son absolutamente inmateriales o no patrimoniales, que tienen que ver con no hacer rico a la víctima, tampoco con perjudicar su economía, pero que tienen que reparar el daño sufrido. Y eso es justo lo que me parece trascendente de estos criterios, cómo es que ya que llegan a tribunales, ya sea a través de juicios concretos, pero sí, también como llegaron estos asuntos a la Suprema Corte, con el análisis de la constitucionalidad de las propias normas que prevén los parámetros para hacer la cuantificación, tenemos que ir discriminando
los parámetros para ver si verdaderamente reflejan esta indemnización al dolor sufrido. Entonces, me parece muy interesante. No sé si quieren hacer una última reflexión respecto de esta tesis y si gustan abrimos un poquito al diálogo con los presentes. Sí, yo solamente agregaría muy brevemente que digamos, este criterio de tomar en consideración la situación económica de la víctima, la Suprema Corte ya ha determinado que es un criterio que no debe tomarse en cuenta. Coincido con ese criterio porque me parece profundamente injusto, ¿no? Como el ejemplo que citaba el magistrado Rosas, me parece profundamente injusto que considerar que por el hecho de que una persona víctima de un daño moral y no tiene él recursos porque no es una persona que tenga riquezas, la indemnización tenga que ser menor, ¿no? Y abriría un poco o plantearía un poco como idea abrir un poco la mente a esta frase que también mencionó usted, magistrada, de no hacer rico a la víctima, de cuál es realmente el significado de esa frase, ¿no? ¿Qué realmente significa no hacer rico a la víctima? ¿A partir de qué momento simplemente la estamos indemnizando justamente, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos, digamos, cantidades de dinero importantes en una sentencia, pensamos, no, pues esta persona se va a hacer rica, ¿no? Ya saliendo del tribunal se hizo millonario y resolvió su vida para siempre. Pero difícilmente, me parece, tanto como abogado postulante, como juzgadores, podemos tener en cuenta todo el contexto de lo que ello significará, ¿no? Si hubieran, por decir alguna cosa, entregado una indemnización de 10 millones de pesos a esta persona que se dedicaría, pues probablemente diríamos, bueno, es que ya se le resolvió la vida, ¿no? Pero pues no sabemos cuáles van a ser los gastos que va a tener él en toda su vida, todas las contingencias que pueda tener esa vida truncada porque ya no tiene dos piernas, porque ya no tiene movilidad con sus hijos, todo lo que se va a perder, todos los momentos que no va a poder estar al lado de ellos, y cómo cuantificamos eso y cómo lo indemnizamos justamente por eso. 10 millones de pesos es mucho, es poco, es apenas suficiente, ¿no? Es algo que como hemos dicho, y creo que esa es la reflexión general, depende de cada supuesto y tiene que tomarse en cuenta muchos parámetros y muchos elementos, no solamente, como nos dice la Corte, el daño material que se le haya podido ocasionar a esta misma persona. Gracias. Pues sí, justamente la Corte cuando analiza estos parámetros, porque bueno, son palabras de la primera sala, cuando habla de que no se persigue un empobrecimiento, pero tampoco un enriquecimiento de la víctima, sino precisamente esta indemnización del daño, que tiene que ser justo, y nos dice una última frase en esta tesis que me parece pues muy trascendente justo para cerrar un poquito la idea del maestro. Y dice la primera sala: solo el juez, que conoce las particularidades del caso, puede cuantificar la indemnización con justicia y equidad. Entonces el tema, ¿no? Que cómo las particularidades del caso pueden llevar, una vez probadas en el mismo, porque justo también tendríamos que ver qué es lo que está probado, porque hay cosas que por supuesto podrían haber sucedido, pero que no están plantadas ni probadas en el caso, y aun cuando supiéramos de la existencia de esas circunstancias o de esas condicionantes, si no están en el caso, pues no podemos tomarlas en cuenta. Pero precisamente una vez que se conoce el caso, que se tienen las pruebas del caso, entonces se puede pensar en una indemnización justa y equitativa. Le cedo el uso de la voz para una última reflexión aquí al magistrado. Gracias. Bueno, ya voy a reiterar lo que decía. Cada caso concreto debe ser analizado, pero pensando bien en la postura que tenemos. Es decir, primero, un buen juez debe pensar, a ver, ahorita en este momento soy el abogado del que está demandando, y entonces me voy a imaginar todo lo que puedo pedir, qué probé y qué alcanzaría. Pero después voy a pensar, ahora soy el demandado que tengo que pagar esa condena, ¿sí? Soy un chofer de un camión que atropelló a alguien y gano 6,000 pesos al mes. 6,000 pesos al mes, 72,000 pesos al año, 720,000 pesos en 10 años,
y 7 millones en 100 años. Y me condenan a pagar 14 millones, o sea que necesito 2 vidas para pagarlo. ¿Realmente lo puedo hacer? Entonces también pensar en eso. Y luego, ya que me ubiqué en los dos, decir soy el tercero imparcial. ¿Sí? No soy ni el activista del actor ni el defensor del demandado. Soy el que con mi sentencia voy a marcar un precedente para que hagan otras sentencias semejantes. ¿Está bien este impacto con lo que estoy decidiendo? Y a partir de esa valoración, entonces se hace la motivación correcta. Como dijo la magistrada muy bien, y lo dijo la Corte, el juez en cada caso concreto pues debe de ver qué decide. No puede aplicarle una regla genérica, dicen como traje de desastre, a todos los casos. Gracias. Muchas gracias. No sé, abrimos si gustan, si tiene alguien alguna pregunta para los ponentes sobre esta tesis, si no, para pasar a la siguiente. ¿Alguien? Sí, adelante. Bueno, ahorita analizando lo que ya comentan, pues yo me surgió una duda, dice, entonces depende de cada juzgador, como dice, ¿no? Depende de cada juzgador todo lo que le llegue para que él pueda determinar, dependiendo, dice, si también es el que ocasionó daño, pues es un obrero, no sé, o una persona, un chofer que no tiene los medios adecuados. Yo digo que ahí depende me quedó claro que ya depende de cada juzgador y de cada situación. Gracias. Y de cada situación, ¿cómo es que llega a la conclusión el juzgador para determinar correctamente, ¿no? Porque como dice, si yo estoy del lado del que hizo la afectación, pues yo también como abogado pues voy a tener que defenderlo con lo que más pueda, argumentando, ¿no? A pesar de que ya hay un criterio de la Corte, digo, pero pues mi defendido pues no tiene los recursos para dar 5, 10, 12, 15 millones, ¿no? Ese era nada más el comentario. Sí, claro, yo no lo personalizaría hacia el juzgador, sino más bien yo anunciaría como una cuestión de que el caso es el que tiene las respuestas, ¿no? Son las circunstancias del caso las que nos dan las respuestas de cómo cuantificar una indemnización por daño moral, ¿no? Por ejemplo, un caso en el que hoy estamos discutiendo si esta publicación en 8 columnas en el periódico X causó o no daño moral. Si causó daño moral, vamos a cuantificarlo. Vamos a condenar a 20,000 pesos. Oye, la pura publicación, o sea, el costo de la publicación es muy superior a los 20,000 pesos que se están condenando, ¿no? Por poner un ejemplo, ese es un elemento del caso, está arrojando ahí una información o una respuesta, al menos en parte, sobre lo que no podemos hacer, ¿no? No podemos perder de vista que la persona que en este caso ofendió, causó daño moral a través de la publicación, pues pagó esa publicación, invirtió una cantidad de dinero y eso nos informa de muchas cosas, ¿no? Nos informa de que estuvo dispuesto a gastar esa cantidad de dinero en la publicación. Nos informa de que tiene los recursos para gastar dinero en la publicación, ¿no? Porque eso significa que además de pagar su casa, sus alimentos, su comida, su atención médica, etcétera, tuvo adicionalmente recursos para pagar esa publicación. Entonces son esas circunstancias que nos van dando elementos de cómo cuantificar, ¿no? Es el caso el que tiene la respuesta. Lo dijo perfecto el maestro, el caso da la respuesta, porque finalmente la Corte lo que da nada más son parámetros generales. Ajá. Y a partir de esos parámetros generales, uno lo adecua ya al caso concreto. Y yo agregaría nada más que habría que el derecho moderno a la reparación del daño se enfoca más en la naturaleza y en la propia extensión del daño y en la víctima más que en el victimario. Entonces, esta evolución doctrinal también que tiene que ver con el derecho de los daños, también son cosas que tenemos que tomar en consideración al momento de resolver, porque finalmente lo que la Corte ya ha dicho de manera contundente es que el derecho a la indemnización es un daño fundamental de la víctima. Entonces, siendo un derecho humano de la víctima, pues tendríamos que poner todos los parámetros y cumplir con todas las obligaciones de reparación que la propia Constitución ahora en este nuevo parámetro de regularidad constitucional previsto en el artículo 1
tendríamos que enfocarlo desde ese. Entonces, sí, como dicen los ponentes de manera muy correcta y muy contundente, pues cada caso es el que nos puede dar los elementos, pero pues obviamente el análisis que hacemos los juzgadores lo tenemos que hacer partiendo de este derecho moderno a la reparación del daño y tomando en consideración toda la teoría que tiene que ver con los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011. ¿Verdad? Digo, no sé si ustedes coinciden, pero bueno, eso. Bueno, sí, yo quiero hacer un pequeño agregado porque ahí voy a disentir un poco con la magistrada, ya hasta aparecen los compañeros, qué raro, pero a lo que voy es que yo pienso, sí es cierto, que le voy a dar la razón. La sentencia jurisprudencial ha querido orientar, fijémonos en las víctimas porque han sufrido tantos años que ahora vamos a reivindicarlas absolutamente dándoles todo. Pero yo pienso, para empezar, que eso es pasajero. Cuando el derecho se equilibre, van a decir que no se puede resolver con justicia cuando se hacia un lado. Yo pienso que en realidad sí debemos saber la víctima, pero también debemos de ver que todavía existe el artículo 22 constitucional que prohíbe penas inusitadas y trascendentales. Y derechos humanos tiene tanto la víctima como la otra persona que tiene que pagar. Entonces yo pienso que el criterio del juzgador en cada caso concreto es lo que finalmente va a permear en un resultado, ¿sí? Porque finalmente somos guardianes de los valores de la Constitución, no de las tendencias específicas, ¿sí? No nos dejemos conquistar, digamos, por tendencias, sino siempre arroguémonos ese carácter de jueces. Somos jueces y debemos de valorar con equilibrio y con justicia cada caso. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante. Aquí y luego allá atrás. El micrófono, no sé dónde quedó. En relación con esos argumentos ¿habrá algún momento en el que la Corte, ustedes consideran que pueda llegar, gracias, al punto de recapacitar si este tipo de asuntos pueden ser de estricto derecho? Porque si bien hay una cuestión de que este tipo de asuntos pues se va a regir conforme al principio dispositivo, que tendría que ver que por lo que haya en el expediente pues será materia de análisis bajo todos los principios constitucionales de este tipo de amparos. Pero si la Corte en este punto está dejando entrever en cierta medida que analizar a través de un criterio de equidad o justicia, ¿en qué punto el juez tendrá la facultad como para invocar incluso de oficio hechos notorios que para las partes, como bien decía el maestro, yo creo que no alcanza ese criterio como para definir en qué casos sí podemos decir, bueno, es evidente para el juzgador tomar como hechos notorios algo que pudiera aparecer publicado tal vez en una página de internet, ¿no? O sea, como para verificar en el caso de la capacidad económica de la gente que provoca un daño, en el caso concreto. Pero si lo analizamos desde otra perspectiva y efectivamente con ese sistema de análisis de parámetros de regularidad constitucional, pudiéramos pensar de que, bueno, sí va a haber un análisis más de fondo por parte del tribunal cuando podamos advertir que hay más elementos que incluso no hayan sido elementos para decidir, pues ya no solo con las cargas probatorias, sino una cuestión de equidad o justicia. Digo, es en ese sentido mi pregunta, y si ustedes consideran que puede evolucionar al punto de que nosotros ya cuando se analicen ese tipo de asuntos podamos verlo bajo esa perspectiva que dentro de este estudio pudiéramos considerar ajustado a los requisitos constitucionales. Gracias. Bueno, yo lo que creo es que siempre hay posibilidad de hacer justicia, siguiendo las líneas grises. Yo lo llamo las líneas grises. Las líneas grises te pueden decir, tu saco es oscuro o es claro, pero en ese claro o oscuro le puedo poner que es gris, azul, negro, etc. Entonces, dependiendo de la propia convicción que como juzgador tenga, pensando que estoy protegiendo un derecho,
constitucional puedo estirar una interpretación. No puedo cambiar parámetros. Ni reglas claras. Por ejemplo, ya es estricto derecho, ya el juez, el tribunal ya decidió que sí hay daño moral. ¿Me puedo decir en amparo no hay daño moral? No. Ahí ya no me puedo ir porque no es materia de litis, sí. Pero ¿en qué me va a servir mi análisis? A lo mejor para disminuir la cuantificación. Es decir, nunca pierdo mi facultad interpretativa en donde puedo actuar. En donde no puedo actuar, pues es estricto derecho. Pero en donde puedo actuar, puedo estirar lo máximo. Entonces ahí el reto es estirarlo al máximo para que la sentencia que hagas sientas que es justa. Y yo agregaría nada más una cosa que me parece no podemos perder de vista en este tipo de casos, porque una cosa es que haya daño moral, o sea, que se haya cometido un hecho ilícito y que haya afectación a los bienes morales de la víctima, y otra, un poco diferente, es la cuantificación de la indemnización, ¿no? Me parece que la parte relativa a determinar si en un caso concreto hay o no daño moral es un poco más cerrada, más de estricto derecho si se quiere, pero la parte de la cuantificación, que además típicamente los planteamientos de daño moral se dejan para cuantificación y ejecución de sentencia en muchos casos, puede haber muchísimos más elementos a considerar para la cuantificación que quizá uno pueda decir, oye, no hay relación entre el hecho ilícito causante del daño moral y que ahora me estés acreditando que esta persona es el empresario número 1 del Estado y que tiene tantos años de trayectoria y que da conferencias en el extranjero. ¿Eso qué tiene que ver con el hecho ilícito? Pues no tiene nada que ver con el hecho ilícito, pero tiene que ver con la cuantificación, ¿me explico? Tiene que ver con que pues si es un empresario exitoso, si da conferencias en el extranjero, si va de viaje 4 veces al año a Europa, tiene avión privado, etcétera, pues eso se tiene que tomar en cuenta para la cuantificación. No es que el daño moral que haya causado sea más ilícito o menos ilícito. Digamos, la ilicitud no se determina en cuanto a montos y en cuanto a cantidades, ¿no? Es un poco como estar embarazada, o sea, no puedes estar muy embarazada ni muy poquito embarazada, ¿no? Es algo de blanco o negro. Lo mismo con la ilicitud, ¿no? El hecho es ilícito o no es ilícito, pero para cuantificar, pues ahí sí hay una escala de grises, como muy bien comentó el magistrado, que debe tomarse en cuenta para cuantificar. Y yo digo, hablando un poquito de la pregunta, a mí me parece que hay parámetros establecidos jurisprudencialmente que tienen que ver con requisitos, con procedencias, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta, pero que también ha ido evolucionando y que seguramente seguirá evolucionando toda esta forma de abordar el estudio de los derechos humanos, pero también cómo somos o cómo hacemos que los recursos sean efectivos como parte también de un derecho fundamental de los seres humanos. Me parece que más allá de si podemos revertir la evolución de derechos humanos, a mí me parece que será al contrario. Creo que lo que debemos pugnar es por una protección más efectiva de los derechos humanos y, como comentábamos y comentaban los ponentes, dado que el derecho a la indemnización justa es un derecho humano, tendremos que ir evolucionando con ello. Los parámetros, por ejemplo, para tener en cuenta o no hechos notorios, también están dados, por lo menos en este momento tenemos situaciones claras, ya jurisprudencialmente obligatorias, para que podamos tenerlos en cuenta. ¿Qué más podrá haber en el camino? Bueno, pues será cuestión de lo que se vaya planteando ante los propios tribunales, ante los plenos regionales, ante la Suprema Corte, para que se vayan fijando otros criterios. Pero creo que el foco fundamental será seguir protegiendo y haciendo respetar los derechos humanos, en este caso el de una justa indemnización, desde, pues obviamente, toda la doctrina, el trabajo de los litigantes y el trabajo de quienes juzgamos. Por allá había una pregunta, ¿cierto? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí.
Sí, ya nada más una pregunta para el panel, a partir un poco de contexto. Sí, efectivamente, como lo dice la magistrada, el derecho de la reparación integral pues es un derecho humano de las víctimas. Sin embargo, como también lo dice el magistrado, la Corte creo que ha tenido ciertas inclinaciones, aunque no muy claras, con doctrinas norteamericanas, en este caso con los daños punitivos y lo que es la tort law, que es el reproche de los, como lo dice Dobbs, de las negligencias inexcusables hasta grotescas, o sea, cuando hay una negligencia muy clara, al grado que la Corte incluso en varios precedentes ya ha señalado que la sanción por la indemnización, perdón, por daño moral tiene que tener un efecto disuasorio y hasta punitivo hacia el infractor. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿no creen que la Corte ha sido como un poco ambigua en eso? En que es el derecho de la víctima, sí, pero veladamente también está imponiendo una pena que, acorde a esta tesis, puede tener como techo el cielo mismo? Gracias. Sí, bueno, siempre copiamos cosas extranjeras, pero a la mexicana. De hecho, el caso de Mayan Palace pues, fue el primero más sonado de daños punitivos. Y si lo analizamos, 30 millones creo que al final fue lo que se les impuso. Decimos, pues está bien, todos los hoteles que tienen ciertos, era en este caso kayak, ¿no?, para remar, ¿cómo van a tener el peligro de que se electrifiquen? Creo que sí es ejemplar que, pues que cuiden a sus turistas, que cuiden a la fuente de los ingresos, no solo del hotel, sino de los empleados del hotel. Ok, ahí podemos decir es bueno, pero a partir de ahí ya se empezaron a destapar. A Comisión Federal de Electricidad, pues no puso bien los cables, y yo diría, a ver, veamos la situación. A lo mejor este amigo estaba borracho, cantando en la azotea, se pesca del cable y se muere, y no es tanto el problema de la CFE, sino que los vecinos pusieron ahí otros cables, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada caso concreto es... ¿Vamos a poner, por ejemplo, una sanción ejemplar a CFE cada vez que alguien se electrocute? Eso es lo que hay que pensar. Entonces, yo creo que cada caso concreto depende analizar si ya alcanzó su objetivo. Por ejemplo, si ya hubieran sancionado a CFE con un daño punitivo, no creo que las siguientes 20 sentencias también tienen que condenarlo a daño punitivo. Bueno, es que no entiende. Bueno, creo que el objetivo se alcanzó. Entonces, ¿puede alcanzar hasta el cielo? Sí, en gente imprudente, pero de alguna manera, pero si nunca lo han condenado, a lo mejor sí convenga una primera condena. Pero vemos situaciones como, no, a lo mejor me muerdo la lengua, el metro, ¿verdad? La línea 12. ¿Cuánto se le ha impuesto al Estado para que corrija eso? Entonces, cada caso tiene su particularidad. Correcto, y coincido con lo que comentó, magistrado, y agregaría una cuestión adicional. El punto de un planteamiento de daños punitivos es, digamos, complejo, por decirlo de alguna forma, pero también persigue un objetivo distinto al propiamente indemnizatorio, ¿no? Conviven estos dos objetivos, el indemnizatorio por un lado y el disuasorio por otra vía, ¿no? Este elemento disuasorio responde un poco a la pregunta de qué sociedad queremos construir, ¿no? A través de las sentencias que dictan los jueces, ¿qué sociedad estamos construyendo? Estamos construyendo una sociedad que va a premiar a quien tiene los medios para contratar un abogado, presentarse en un tribunal, llevar un litigio de el tiempo que dure y obtener una sentencia, o vamos a construir una sociedad que, además de abrir esos espacios, haga que a través de una sentencia nosotros procuremos evitar o prevenir que a otras 10 personas se les hagan esos daños, ¿no? Y hay muchas instituciones jurídicas que buscan esa construcción de una sociedad, digamos, un poco más igual en ese sentido, ¿no? Las acciones colectivas son un claro ejemplo, ¿no?
¿qué queremos? ¿Queremos 10,000 demandas de personas que están reclamándole, por ejemplo, a un concesionario de agua potable? ¿O queremos una sola en la que demanden esas 10,000 personas, ¿no? Y si a esa empresa de agua potable hipotética se le fue un químico que dañó a una persona, pues pienso que no basta con que le paguemos el hospital, le paguemos los médicos, etcétera, a través de una indemnización, sino que quizá habría que ser un poco más estrictos con esa empresa y decirle: no voy a permitir que lo vuelvas a hacer, entonces voy a causarte una sanción de tal grado que haga que tú solito, sin que el Estado tenga que venir con inspectores, lupas, revisiones, etcétera, a ver que cumplas con la regulación, para que tú solito cumplas esa regulación, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de los daños punitivos, ¿no? A mi modo de ver. Sí, así solo para concluir ya esta idea y poder pasar a la siguiente tesis. Pues justo es eso, que de pronto desde la globalización debemos incorporar a nuestro sistema jurídico aquellas figuras que han sido benéficas o que pareciera que han sido benéficas en otras latitudes, para desde nuestra realidad, porque tampoco lo podemos solo pegar como si fuera una sociedad idéntica, porque no lo somos. Tenemos muchas características que nos hacen particulares y entonces por eso tendríamos que de alguna forma, por decirlo así, tropicalizar las figuras. Lo cierto es que sí debemos incorporar, creo yo, aquellas cosas que han sido exitosas en otros países para evolucionar nuestro propio sistema jurídico. Y bueno, esto de las indemnizaciones tiene muchísimo para hablar, o sea, podríamos aquí quedarnos toda la tarde, porque finalmente hay muchos daños que se actualizan respecto de un mismo hecho ilícito y en consecuencia muchas formas de indemnización que deben analizarse y determinarse dependiendo evidentemente de lo que en cada caso particular se va actualizando y se va pidiendo, y me parece que justo es lo grandioso del derecho, cómo podemos ir identificando respecto del mismo hecho muchas aristas que pueden llevarnos a muchas decisiones distintas, aunque pareciera que muchas parecieran iguales, pero a la hora, bueno, nos da el caso para muchos temas. Si les parece, entonces seguimos con la siguiente tesis. Es una tesis del segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, cuyo rubro es filiación de una niña a un niño nacido bajo la técnica de reproducción asistida, conocida como maternidad subrogada o útero subrogado, para establecer la no requisito indispensable a la demostración del vínculo biológico mediante la presión genética en atención al interés superior de la niñez. Es el uso de la voz a magistrado durante 10 minutos, por favor. Sí, gracias. A ver, en esta primera parte quiero plantearles el contexto. Voy a decir que vengo en desacuerdo con la tesis, no con mi amiga que le emitió, la maestra Eliana, que quiero muchísimo. Somos compañeros de algunas causas, como preparar más generaciones de juzgadores, entre otras. Y sé que muchas de las cosas que se deciden a partir de los elementos que tienen en ese momento. Uno que es más chismoso, metiche, y que le encanta el tema, es que vea algunas cosas más. ¿Cuál es el planteamiento de este caso? ¿Qué pasó en este caso? Ya es una moda en este país que extranjeros vengan a México y utilicen el procedimiento de maternidad subrogada o sustituta para hacerse de un niño o una niña y llevárselo a otro país. Me he preguntado, las primeras preguntas que me hice sobre ese tema es que por qué viniendo de países progresistas donde eso está totalmente permitido, hablo por ejemplo de Australia, hablo por ejemplo de España, hablo de varias de las ciudades de Estados Unidos, hablo de Canadá, bueno, ¿por qué no lo hacen allá si ya está permitido? Pues simplemente por el precio. Es costosísimo. Es costosísimo. Entonces se van a la India, a Tailandia, a Nepal y a México. Y en México ya tienen lugares donde les arman los paquetes completitos. ¿Cuáles son esos paquetes completitos? Tenemos aquí la clínica de fertilidad. Tenemos también la clínica de maternidad. Y tenemos el servicio legal para que te lleves al niño debidamente endosado, con tu acta de nacimiento, ¿no?
¿Y por qué nos damos cuenta de eso? ¿Por qué con toda seguridad lo decimos? Porque por lo menos yo he estudiado 6, 7 casos, vienen del mismo despacho, vienen de la misma clínica de fertilidad, vienen de la misma clínica de maternidad y tienen los mismos argumentos. Y entonces eso empieza a parecer raro, porque el argumento central que se da es el interés superior del niño. Y eso es lo que voy a hablar en la segunda intervención. Ahorita quiero platicarles nada más este caso concreto que pasó. 2 personas nacidas en México, pero que residen en Estados Unidos, vinieron a México, pareja homosexual, vienen a México con el propósito de ser padres. Dicen que del procedimiento de maternidad subrogada, que en realidad es sustituta, nace una niña. Esta niña nace en una clínica de Cancún, en la clínica de fertilidad de Cancún, nace la niña en un hospital en medio de Yucatán y vienen al registro civil de la Ciudad de México a pedir que la registren como su hija. El registro civil les dice: fíjate, tengo un impedimento en mi propia legislación. Bueno, 2 dicen, tengo 2 y son muy grandes. La madre, quien parió al niño o a la niña, no puede negar la maternidad, primer obstáculo. Y segundo obstáculo, no está legislado una forma de darle un acta de registro civil de estas características. La única fórmula que puedo es que una sentencia me indique que lo haga. Como no hay ninguna de estas 2, pues no te puedo otorgar ese servicio. Contra eso se van al amparo y se alegan discriminaciones también para los padres. Dice que hay un acto de discriminación para este tipo de familia monoparental y hay una discriminación también en contra del menor, además que le afecta su derecho de identidad, su nacionalidad, su derecho a la salud, todos los derechos que conllevan el acta. Entonces, y aparte, lo más importante que debo decir es en lo que coincido con quienes han tomado esa postura. Pero lo más importante, ese niño, esa niña ya nació, y ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? No lo podemos dejar abandonado. ¿Qué hacemos con ese niño, esa niña? Okay. Muy bien. Pero, ¿qué pruebas se presenta? Ninguna. Una historia como las de Hollywood. Sí, uno de los de la pareja fue y depositó el semen y a pesar de que las estadísticas dicen que la maternidad subrogada sustituta tiene un 60% de probabilidades de lograrse, no, aquí yo creo que salió bien a la primera y ya había contratado a la madre gestante desde quién sabe cuándo, hace un año, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a ver toda la historia, ves que no existen pruebas que demuestren eso. No existe un expediente clínico en la clínica de fertilidad. No se dice cuántos, por ejemplo, intentos hicieron para que esa fertilización in vitro se pudiera dar, que esa transferencia embrionaria tuviera éxito, cómo lo hicieron, ¿sí? Pero hay una serie de fetiches que nos debemos saber y nos sorprende que, por ejemplo, si esa fertilización, esa transferencia embrionaria se hace por los primeros 3 días, no tenemos garantía de que nazca niño o niña, o de que nazca sano, o de que nazca con una tara. Pero si te esperas hasta el 6º o 7º día, cuando ya esté en fase de blastocito, entonces ya podemos saber si es niño o niña. Y si te esperas incluso un poco más, sabemos si es gemelo. Y si te avientas todo lo que sea necesario, incluso puedes salir con ojos verdes y tener ciertas características. Y cuando empiezas por metiche a ver cómo se logra hacer eso, te das cuenta que se utilizan muchos embriones para llegar a lograr ese pedido a la carta, y que para mantener vivo a ese embrión, hasta células epiteliales de ratón intervienen. No sé si sabían eso. Y entonces empiezas a preguntarte primero cómo en el caso concreto es que se da. En el caso concreto nomás te platican que todo fue exitoso. Entonces no hay expediente clínico, no hay
No sabes exactamente cuál va a ser el destino de ese menor, es decir, qué tanta estabilidad tiene esa pareja. No sabes si realmente lo van a ocupar para lo que hacen los padres y las madres, darle una vida feliz, etcétera, etcétera. No sabes eso, pero te plantean algo. Tenemos derecho a tener una familia y el darte el acta de nacimiento es por el interés superior del menor. Y entonces sabemos que nos preguntamos, ¿y qué es el interés superior del menor? ¿Qué es lo que voy a decir en la segunda parte de mi intervención? Ahorita nomás les digo que estas personas van al juzgado de distrito, durante todo el juicio de distrito, ¿qué prueba adicional presentan? Un acta de un químico que dice que sí es el padre, pero no lo ratifica. No lo ratifica, es decir, es una documental privada no ratificada. Tanto que no les alcanza para poder decir, aquí con esto se acredita la filiación, aunque sea con alguno de los dos padres de la pareja, en este caso homosexual. Entonces al final decide el tribunal, bueno, no tengo una prueba de vinculación genética, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque hay voluntad procreacional y porque por el interés superior del niño necesita de un acta. Y así queda y así sale esta tesis. En mi segunda parte de intervención voy a decir qué cuestiones pienso que no se revisaron. Pero quiero de entrada pensar, ¿acaso se ha razonado qué es el interés superior del niño? ¿Acaso no se ha visto desde la perspectiva de la pareja homosexual que quiere tener una familia, sino desde la perspectiva del niño que no puede venir al amparo, no habla, no opina? Debe quedar ahí, se le preguntó, algún día se le va a preguntar si está bien ahí. ¿Qué es el interés superior del niño? Hasta ahí mi intervención en esta primera parte. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, yo comenzaría así, recogiendo un par de las consideraciones que dijo el magistrado en su primera intervención, porque decía un maestro cuando estaba yo en la facultad que a veces las disposiciones y las jurisprudencias hay que leerlas también por lo que no dice la jurisprudencia o por lo que no dice la disposición, ¿no? Y a mí se me hace muy notable lo que no dice esta tesis aislada, ¿no? Esta tesis aislada lo que nos dice es, no necesitas demostrarme el vínculo genético o biológico con el menor para acreditarme que tienes interés para acudir al juicio de amparo y reclamar la negativa del registro civil de registrar el hijo a tu nombre. Y eso ya expondré a continuación, o sea, qué es lo que opino de eso. Pero me parece que la tesis debería de decirnos qué sí se tiene que acreditar para demostrar que hay interés, ¿no? O sea, o basta que bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de la demanda de amparo diga el quejoso o los quejosos en este caso, digan que se sometieron a un procedimiento de maternidad subrogada y que contrataron a X o Y institución que se dedique a estos temas. ¿Basta con eso para que tengan interés jurídico para ir al juicio de amparo? Porque si la respuesta es sí, me parece que entonces estamos siendo un poco ambivalentes, por decirlo de alguna manera, con nuestra calificación del interés, ¿no? Famosa es esta tesis de jurisprudencia que no basta el contrato de arrendamiento para demostrar el interés de la persona que va al amparo para evitar ser desposeído, ¿no? Y le exigimos al arrendatario que nos exhiba una copia certificada o por lo menos un documento de fecha cierta para que entonces tenga interés. Está bien, entendemos las razones de ese criterio, pero ¿por qué no aplicar esas mismas razones a este caso también? ¿Por qué en este caso somos tan laxos como para decir que sí hay interés, ¿no? Eso me parece sumamente importante de lo que no nos está diciendo esta tesis aislada. No nos está diciendo cómo sí se tiene que demostrar el interés jurídico de quienes acuden al amparo. Y por otra parte, esta voluntad procreacional, que pareciera que es el elemento que la tesis considera necesario o suficiente para demostrar el interés, pues esa voluntad procreacional es un concepto que no es algo fáctico, no es algo que se pueda, digamos, demostrar. Como bien apunta el magistrado,
Me parece que todos partimos del principio de buena fe cuando nos aventuramos a un proceso, pero también es válido considerar y hacernos estas preguntas de ¿realmente estas personas lo que quieren es construir una familia? ¿Realmente lo que quieren es darle a ese menor una vida adecuada, una vida feliz? ¿O tienen algún otro propósito? Creo que como Estado, y quizá esto fuera parte de lo que debería de alegar el registro civil cuando rinda su informe justificado, pues es decir, pienso que como Estado sí tengo cierta prerrogativa de revisar un poco más, ¿no? De no quedarme nada más con tu narrativa de antecedentes del acto reclamado para decir si tienes interés jurídico y casi sí te voy a conceder el amparo, ¿no? Haciendo el símil, pensemos en una persona que quiere adoptar, ¿no? Pues ahí también hay interés superior del menor, ahí también hay voluntad procreacional de las personas que quieren adoptar, ¿no? También quieren tener a un niño, a una niña, y educarlo y darle lo mejor. ¿Y por qué en ese caso el Estado va a ser tan estricto en revisar una y otra cuestiones sobre estas personas que quieren adoptar? Y en el caso de la maternidad subrogada, solamente porque no está expresamente regulada, vamos a ser tan laxos, ¿no? Yo comenzaría por hacerme esas preguntas que me parecen muy pertinentes para un caso como este, ¿no? Y por otro lado, para concluir con esta primera intervención, pues me parece que todo el tema de la reproducción asistida urge que haya una regulación, urge que haya una ley federal, y quizá ahora que la Corte está comenzando a abordar, me parece de una manera estupendamente valiente, a las omisiones legislativas, pienso que sería una buena oportunidad de hacerlo también en estos temas de derecho privado, ¿no? No solamente en el derecho público hay omisiones legislativas que vale la pena abordar, sino también, por supuesto, en este tipo de aspectos del derecho de familia, del derecho privado, vale la pena que se discutan estos temas en los congresos y que se constituya una legislación que pueda ayudarnos a tener un parámetro en este sentido, ¿no? Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí me voy a permitir. Yo sabía. No podía estar aquí sin hacerlo. A ver, yo creo que hay algunos puntos que solamente quiero puntualizar, no voy a discutir. Y cuando regrese te voy. A ver, creo que hay un primer punto. La tesis no habla de interés jurídico. La tesis habla de la concesión del amparo. La tesis habla del interés superior de la infancia, que es distinto al interés jurídico. Y entonces, en ese sentido, todas las reglas que tenemos para acreditar procedencia del juicio de amparo respecto al interés jurídico no aplican. ¿Por qué? Porque en estos casos, quien es el quejoso es el infante nacido. Entonces, también vienen los padres contratantes, también en muchos casos vienen las madres gestantes, pero en general hay un punto de coincidencia. El niño o la niña nacidos son los quejosos. Y entonces ahí digo, yo creo que por lo menos no tendríamos una duda de que hay un interés jurídico. Pero además, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los derechos? No son de los padres, tampoco es de la madre gestante. Son de la infancia que tiene derecho, una vez nacido, a una identidad y a todos los derechos relacionados con la identidad. ¿Qué pasa cuando no hay un acta de nacimiento? Pues no hay vinculación filial, no hay protección al derecho a la identidad, no hay protección al derecho a la salud, no hay protección al derecho a la nacionalidad, no hay protección al derecho al tránsito internacional, etcétera, 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 porque todos los derechos para su efectivo ejercicio tienen que ser a partir de un acta de nacimiento. Entonces, este es un gran tema. A mí me parece, sin duda, que tiene 40,000 bemoles alrededor, que urge que se legisle, sí, sin duda. No me voy a meter ahorita si procedería o no procedería un amparo contra omisión legislativa, pero porque en principio no hay ninguna obligación de legislar al respecto desde la Constitución, pero lo que sí es cierto es que tenemos realidades que no están reguladas
Y esas realidades implican, desde la perspectiva que tiene la jurisprudencia, la tesis aislada, que por cierto, digo, yo sí comparto, pero me parece que es importante que identifiquemos cuál es el punto a discusión, cuáles son los derechos que están en juego y qué es lo que debemos hacer como Estado. Hay un bebé nacido, esa es la realidad. Un bebé nacido por una técnica de concepción que no está regulada. Hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, cuando es maternidad subrogada, la carga genética sí coincide con la madre gestante. Pero hay otros muchos casos que los hemos visto, que es la maternidad sustituta, que la carga genética no coincide con la madre gestante. Entonces, creo que tendríamos que replantearnos muchas figuras desde la realidad actual de, por ejemplo, quién es la madre. Comúnmente estábamos acostumbrados a decir, pues podremos tener muchas dudas del padre, pero de la madre no tenemos dudas. ¿Quién es la que parió? Es que ya ahora no es eso, no es cierto. Entonces, o no es tan cierto, o para llegar a la conclusión de que sí es cierto, tendríamos que hacer un análisis muy distinto al que hacíamos antes. Entonces, ¿de quién es la filiación? ¿De quién tiene la carga genética? La Corte ha dicho en otros muchos casos que la carga genética no determina la calidad de padre o de madre. Y entonces, si no es la carga genética, ¿qué es? ¿Quién gestó? En muchos casos donde hemos visto estos casos, estos asuntos, nos viene a decir la madre gestante, yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque hay que ver con esta perspectiva de lo que está, digo, también perspectiva de género, pero de la perspectiva de lo que está sucediendo, que en muchos casos se trata de un abuso de personas que están en situación precaria y entonces se les contrata para que tengan una mejoría económica, por decirlo de alguna forma, a través de la gestación subrogada o sustituta. Y entonces tenemos una madre gestante contratada a la que si solamente desde un análisis simplista decimos quien parió es la que debe tener la filiación, le vamos a poner cargas que tienen que ver con la filiación que no me parecen en principio totalmente adecuadas. Porque quien decide contratar para que su vientre sea el que lleve a cabo la gestación, seguramente no tendrá las condiciones económicas para hacerse cargo de la nueva vida, de la nueva persona. Y luego tendríamos que ver, y no, digo, realmente ni siquiera es que tengamos una solución concreta, solo lo que dice ciertamente la tesis es que no debemos tomar en cuenta, que sí debemos tomar en cuenta es un gran tema, porque hay, como decíamos hace rato, un montón de supuestos, pero tendríamos que ver, por ejemplo, si un bebé nace y uno de los padres contratantes o la gestante fallece, ¿tiene o no tiene derecho a heredar? Pues es que depende de a quién le damos la filiación. O sea, no es tan simple como decir, este sí porque sí y este no porque no. Ahora, partimos de la buena fe, eso sí, o sea, todo el juicio de amparo en todos los casos y en todas las materias parte de la buena fe, y de la buena fe de quien está compareciendo al juicio. Obviamente, tendríamos que tener la representación social, debería haber un representante en atención al interés superior de las infancias, debería haber designado un representante para que esté en representación precisamente de los derechos de este bebé o de esta bebé que ya nació y que ahí está. O sea, no, ¿qué podemos hacerle? O sea, no es, ahorita no, espérame, al ratito, dentro de unos 10, 15 años, le resolvemos de quién es hijo y de dónde están todos sus derechos. Entonces, creo que sí, justo, tendríamos que tener un representante que viera por los derechos de la infancia y que estos derechos también se trajeran a colación en el juicio, porque decía Marco hace rato, y tiene toda la razón, si no lo tenemos en el expediente, pues ¿cómo le hacemos para verlo? ¿Y qué podemos decir ante un expediente en donde no tenemos muchos elementos, porque ninguna de las partes nos los allegó? ¿Y qué decimos respecto a la nueva vida que no tiene una filiación, que no tiene una identidad y que necesita urgentemente tenerla? Entonces, porque son de estos derechos como núcleo que deberíamos pues proteger de inmediato. Y entonces creo yo que deberíamos verlo desde estas otras perspectivas ver si efectivamente
el bajo protesta de decir verdad sería suficiente, si necesitamos más pruebas, si no habiendo ninguna prueba, porque a lo mejor también el representante nunca nos trajo nada, porque el Ministerio Público tampoco nos trajo nada, y la mayoría de los asuntos es así están, no hay nada. Entonces, el Estado sí tiene una obligación de verificar, pero sobre todo el Estado tiene la obligación de dotar de una identidad y de una afiliación a cada una de las personas que nacen en este país. Entonces, a partir de ahí, la evolución que debemos tener, que la estamos haciendo ahora a partir de criterios de tribunales, y de algunos de la Suprema Corte, todavía no he llegado mucho allá, pero creo que ante la omisión del legislador de dotar de un marco jurídico que incluso pudiera impugnarse, pero no era que no impugnar nada, tendríamos que ver, creo yo, ahí sí, estas problemáticas tan novedosas desde unas perspectivas mucho más amplias, mucho más completas y no desde visiones reduccionistas. Nosotros en el tribunal que compartía yo pleno con Marco, tuvimos algunos asuntos y en donde resolvimos respecto de las actas de nacimiento, lo que también hicimos, y Marco incluso nos hacía propuestas de cómo reforzar esas medidas de protección, porque claro, hay una gran mortificación respecto de para qué quieren a los niños. Ojalá sea para darles una vida mejor y una vida con todas las necesidades cubiertas, pero atendiendo a que no podemos cerrar los ojos a ciertas realidades, pues poníamos algunas medidas de protección. Sin embargo, me parece que esta tesis lo que nos lleva a concluir es que ya hoy por hoy las maternidades no son tan simples de determinar. Y eso creo que nos enfrenta a problemáticas y nos enfrenta a un derecho familiar desconocido porque todavía no lo construimos. Y creo que, bueno, desde muchas posturas tenemos que irlo construyendo, pero sabiendo que esta tesis por lo menos parte de un supuesto que no podemos tener ya como absoluto, ¿no? El tema de la genética. Dicho esto, le cedo otra vez el uso de la voz a Marco, perdón, y luego... Gracias. Ahorita voy a hablar de 4 cosas, ahora sí las apunté para no divagarme. El primero, cuando hablé del tema de interés jurídico, me refería a este caso en específico. En este caso en específico, el juez de distrito dijo que no tenía acreditado el interés jurídico porque los promoventes precisamente era la pareja homosexual. Uno afirmaba haber aportado la carga genética y como la prueba no fue contundente, pues dijo no acreditarse el interés jurídico. Esa fue la decisión del juez de distrito y el colegiado la revierte. Entonces, el comentario que hizo el maestro y el que hice yo sí tiene relación con el tema del interés por el caso específico que originó esta tesis. Bueno, en el punto de 2, interés superior del menor. A ver, pensemos en perspectiva de bebé, soy el bebé. ¿Ya la hice si ya tengo un acta de nacimiento? No, ese no es mi interés superior. Mi interés superior es tener para empezar 2 figuras, paterna y materna. ¿Por qué son las 2 indispensables? Porque son insustituibles. Yo por más que quiera, por más que me esmere, no puedo ser mamá, no le puedo aportar las cualidades y las virtudes que tiene una mamá. Está investigado a nivel psicológico que el tema de la calidez, el tema de te amo como seas, aunque seas el más feo, gordo, chaparro y cabezón, es porque eso es una cuestión característica femenina. O sea, si bien hombres y mujeres tenemos en nuestra construcción parte masculina y femenina, esa parte de la calidez es parte femenina. Si tenemos un papá bien cariñoso, pues ¿qué crees? Tiene una figura femenina fuerte en su carácter. Y la característica de seguridad o de contención la da el papá. Entonces, si hablamos del interés superior del niño, es tener las 2 figuras en mi construcción psíquica para tener un equilibrio, figura materna y materna. Quiero tener protección y a nivel protección no solo es de que me vengan y me peguen, quiero protección de mi inocencia, quiero protección de ser niño todo el tiempo que deba de ser niño, quiero que me protejan espiritualmente, quiero que me protejan emocionalmente, quiero que me protejan físicamente. Cuando hablo de provisión no hablo solamente de que me den el último Nintendo, no, yo me quedé en ese, ¿verdad? Debe de haber más nuevos.
el último juguete. Como niño yo me acuerdo que era más importante jugar que el juguete. Entonces, si de alguna manera al hablar del interés superior del niño sí es importante, ¿dónde colocamos a ese niño? Ese niño que tenga un buen ejemplo, que tenga una buena vida, que tenga posibilidad de creer, que tenga posibilidad de imaginar. Entonces, yo pienso que cuando como jueces en verborrea decimos el interés superior del niño, creo que tenemos que pensar cuál es el interés del niño. Y creo que para todos es fácil porque todos los adultos alguna vez fuimos niños. Entonces simplemente hay que pensar. A mí me gustaría nacer de una maternidad subrogada, que al llegar a los 14, oye, ¿de dónde vengo? De un óvulo anónimo. Pero como no, en el expediente no pusieron nada, no podemos ni siquiera rastrear quién dio ese óvulo anónimo, quién dio ese esperma. Ok, y mi papá biológico, bueno, he tenido 12 parejas, fuiste en realidad hijo de la primera pareja que ahorita ya no existe en mi vida. Entonces, ese es el interés superior. Realmente el niño, ¿qué conocimiento tenemos de dónde va a llegar? ¿Qué conocimiento tenemos de personas que ya han practicado ese tipo de juicios, de instituciones, etcétera, por 20 años, como es Canadá, como es Australia, como es España, como es algunas partes de Estados Unidos? ¿Qué resultados han tenido? ¿Ha sido efectivo? ¿Ha sido bueno? Bueno, el juez mexicano decide sin tener conocimiento de nada de eso. Pero sí dice interés superior. ¿Por qué? Porque a partir de 2011, en la cuarta reforma constitucional sobre ese tema, dijo todas las políticas deben de atender al interés superior del menor. Pero ese concepto que viene desde el 59 en Naciones Unidas decía, el interés superior es el desarrollo integral, el que busque la felicidad, el que busque el desarrollo espiritual, emocional, material del niño. Entonces realmente lo vemos. Estoy de acuerdo que en un juicio de amparo que involucre a niños tenemos que ver, pero no quedarnos con que eso se cumple simplemente con un acta de nacimiento. Bien, el tema de la identidad, ¿cómo vamos a solucionar que más adelante ese niño, como ya está sucediendo en la noticia de ayer de Reino Unido, es de dos mellizos de 18 años que ya les autorizó un tribunal conocer quién no está más de 16 años? Pero nuevamente lo hacen bien y saben quién no es externa y finalmente tienen esa vinculación. Ocurre lo mismo en México cuando ni siquiera les dieron un expediente clínico. Entonces a mí me parece, claro que urge regular, pero urge también que los jueces no regalen esa situación. Y entonces entra la pregunta, ¿pero qué pasa con el niño que ya nació? Y yo digo, con el niño que ya nació, era lo que yo proponía en un momento dado, una identidad provisional. Primero, hasta que veamos que la historia que nos cuenta sea verdad. Y segundo, una fórmula para que se le dé seguimiento a ese niño de tal manera que siempre podamos asegurar esa protección, esa provisión, que no vaya a haber una afectación hacia él. En eso tenemos que crecer. Tenemos que crecer en la medida que el representante especial que puede nombrar el juez de distrito se involucre. Que el Ministerio Público, que nunca hace pedimentos y a veces en materia familiar por primera vez se ponga a investigar quién es esa madre gestante, si sí ocurrió la situación, en pedir información de esas clínicas de fertilidad para saber en realidad qué es lo que pasó. Y que no nos mientan que a la primera se logró, porque no es cierto, no es cierto. Nuevamente, como les decía que yo era muy metiche, yo me metí a ver hasta dónde llevaban a los niños, me metí a ver de dónde eran las mujeres gestantes, y en un caso me sorprendió que era una persona de una localidad de Chiapas de 905 habitantes, y por su credencial del lector ella vivía en la parte más pobre de esa localidad. Y dije, caray. Y se hablaba que se le dio 300,000 pesos para tal. Pero ahí en el contrato decía que era altruista. Y yo digo, mira qué altruista. Alguien que vive en un poblado de 905 habitantes se mueve a 3 entidades federativas, pues para cobrar los 300,000.
Y también me puse a preguntar, qué fácil decir que maternidad sustituta porque así se evita la prueba de no hay coincidencia genética con la madre. ¿Y qué tal si sí es la madre? ¿Cómo la autoridad de registro se puede brincar esa orden que le dice, madre, no puedes desconocer a tu hijo? Por otro lado, es importante la vinculación biológica, totalmente. Pregunta, ¿por qué se enamoran ustedes? Es que era la mujer más bonita, el hombre más apuesto. Bueno, los que han estudiado eso dicen que por las feromonas, por el olor. ¿Saben ustedes el vínculo materno más poderoso cuando ocurre? No es en el embarazo, no es cuando está embarazada, es cuando nace el niño y lo huele. A partir de ahí hay una fijación. Es químico. ¿Por qué tus hijos, aunque te caigan gordo, los sigues queriendo mucho? Es cuestión química. Entonces, imagínense que óvulo anónimo, padre ajeno. Y aparte, ningún vínculo biológico. ¿De verdad eso será el interés superior del niño? Yo pienso que no. Yo pienso que realmente, si el foco no es cumplirles un deseo de nueva familia a los promoventes de este tipo de juicios, sino el interés superior del niño, tenemos que cambiar de óptica y ver que de alguna manera sea válido cuando pueda coincidir. Tu interés de tener una familia coincide con una buena vida para ese menor. Y el Estado sí se debe de ocupar de eso. Hasta aquí mi intervención en este momento. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo varios comentarios. Me parece que es un tema, como ya apuntaba la magistrada, sumamente complejo. Ya, como dijo usted, las maternidades no son tan sencillas como antes para determinarse. Y no me gustaría que cayéramos un poco en encasillarnos en categorías sospechosas, este concepto de las categorías sospechosas como aquellas a las que no debemos acudir si no queremos discriminar, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque firmemente yo desconfío de todos estos análisis psicológicos de que los hijos de las parejas homoparentales, etcétera, no crecen igual, no se desarrollan igual, viven peor. ¿Y por qué desconfío de esos análisis que me parece que caen en categorías sospechosas de manera muy clara? Porque nadie se ha puesto a analizar qué sucede en las familias heterosexuales y si es fácil hacer una comparación, ¿no? Y si es mejor o peor tener papá y mamá o tener a dos papás o a dos mamás, y si ese solo hecho deshabilita o le quita capacidad a una persona para ser papá o mamá de un chiquito, ¿no? Eso me parece a mí muy sospechoso y me parece que utilizar esas categorías para argumentar es, por decirlo de alguna manera, un poco arriesgado, ¿no? Y me parece también que muchas veces confundimos el interés superior del menor con la incertidumbre del desarrollo que va a tener ese menor, ¿no? Buscamos en el interés superior del menor de alguna manera, y perdón por el anglicismo, pero una insurance policy, ¿no? O sea, un seguro de que ese niño va a desarrollarse correctamente, de que esa niña va a ser astronauta, ¿no? Y que va a tener la mejor vida y la más feliz y que va a tener acceso a todo. Y me parece que eso no es lo que debemos entender por el interés superior del menor, porque no se trata de eliminar las incertidumbres y de saber si ese niño o esa niña se va a desarrollar de tal o cual manera y cómo va a ser el resto de su vida, ¿no? Me parece más bien que es un análisis respecto de qué es lo que objetivamente le conviene a un menor tener en su vida, ¿no? Ya si con eso que tuvo en su vida se desarrolló de una forma o de otra, llega a ser el narcotraficante más tristemente célebre de México, o llega a ser la persona más altruista que pasa la historia porque tuvo grandes éxitos en mejorar este país, eso ya no tiene nada que ver con el interés superior del menor, y eso tiene más que nada que ver con la incertidumbre que pues es una nueva vida, ¿no? Siempre.
Y me parece también que este sobreanálisis de quién puede o quién no puede ser padre o madre nos puede llevar a cosas bastante feas, ¿no? Hoy que está muy de moda este escritor Yuval Noah Harari, y que analiza todos los impactos que puede tener la inteligencia artificial para que el Estado nos controle, mucho como en la novela 1984, Big Brother, etcétera, es bien grave, ¿no? Y empezar a jugar con estos conceptos, y no lo digo jugar de manera infantil, pero empezar a utilizar estos conceptos de analizar quién sí está capacitado para ser padre o madre y quién no está capacitado para ser padre o madre, pues nos puede llevar al día de mañana encontrar a un ente estatal que nos diga: tú no puedes. No importa que tú como persona seas heterosexual o no, seas homosexual o no tengas una pareja, vamos a de verdad llegar a un momento en el que el Estado nos diga: tú no puedes ser papá o tú no puedes ser mamá, porque es un poco a lo que nos llevan estas discusiones llevadas al extremo de decir: es que las parejas homoparentales no pueden tener hijos, es que las parejas homoparentales no son tan buenas para tener hijos como las parejas heterosexuales. Pues nos llevan, llevados al extremo, a decir: tú no puedes, tú sí puedes. Hay ejemplos de eso en el mundo, ¿no? Ha habido regímenes autoritarios que han derivado en eso, y me parece que no es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, yo desconfiaría una vez más de las categorías sospechosas para analizar estos asuntos, y sí me centraría un poco en la cuestión fáctica, ¿no? Y perdón que regrese un poco a mi primera intervención, pero sí regresaría a que el desarrollo jurisprudencial debe más que nada decirnos qué sí se tiene que demostrar, ¿no? Para que un registro civil te expida un acta de nacimiento de un menor nacido a través de maternidad subrogada o de maternidad sustituta, ¿qué sí necesitas? ¿Qué sí se tiene que demostrar? Ese me parece que es el desarrollo jurisprudencial al que debemos aspirar y al que debemos tener, no a comenzar a introducir categorías sospechosas a estos esquemas para proscribir a personas de la paternidad o de la maternidad. Me parece que eso, esas calificaciones de quién es apto y quién no es tan apto, me parece que deben estar fuera de esta discusión, ¿no? Entonces esa sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Nos quedan poquitos minutos. Adelante. Sí, a ver, hay que precisar. No se dice quién no puede o quién sí puede, ahí creo que está mal entendido. Se dice qué es lo mejor para el niño. Y voy a decirte los diferentes clientes que hemos tenido en maternidad subrogada o sustituta. Primero, se escogió este ejemplo porque es el ejemplo de la tesis. Pero ¿quiénes han venido? Padres solteros. Te voy a poner 2 ejemplos de padres solteros. Ajá. Y tú me vas a decir si tú entregas un niño así en esas condiciones por no hacer, ¿cómo dices? Esas especulaciones. Caso número 1, un nacido en China, residente en Estados Unidos de 43 años, que viene a México para el tema este mismo tema de maternidad subrogada, con una particularidad. Aquí ni siquiera había llamado a la madre gestante. Ok, entonces, ¿a dónde va a llevar ese niño? Ese de 43 años. Otro más reciente que tuvimos, un tamaulipeco, nacido en Tamaulipas, residente en Chicago, precisamente vive en medio del bosque. Me metí a Google a ver dónde era el domicilio donde lo iba a llevar. Medio del bosque, hay 30 casas más o menos, con una diferencia de 500 metros de cada una, de 38 años. ¿Qué va a hacer un niño solo, un señor solo de 38 años con un niño en medio del bosque en Chicago? Digo, si nada más me interesa darle el acta de nacimiento, pues no me voy a fijar en nada de eso. A lo que voy es, no tiene que ver con categorías sospechosas. Aquí tiene que ver con que justo no porque digamos que son categorías sospechosas ya cerremos la mente y no pensemos si eso es bueno o es malo, sino que justo si tenemos una mentalidad abierta tenemos que tener la capacidad
pues de ver todas las posibilidades. O sea, también yo diría al revés. ¿Cómo garantizamos que en absolutamente todos los casos que se entreguen a personas con esas circunstancias vayan a tener un final feliz? Yo digo, si el interés importante es el interés superior del niño, eso es lo que debe dirigir políticas, medios de protección, para atender realmente esa situación específica. Y si lo que se está haciendo en la realidad es un experimento, porque es un experimento, tiene poco tiempo en el mundo, 20 años en el mundo, y es nuevo en México, pues sí tenemos que ver cómo evoluciona. ¿Cómo atendemos a que vive normalmente un niño mejor con papá o mamá? Pues porque eso lo ha demostrado miles de años. Las sociedades han sobrevivido y han salido adelante por miles de años por las familias como estaban constituidas. Antes que existiera el derecho ya existían las familias. Entonces, ese antecedente probado nos demuestra que funciona. Esto todavía no sabemos si funciona. Entonces, tampoco podemos darle un voto de seguridad cuando está en fase experimental. Y si el foco principal es el interés superior del niño, entonces hacia ahí debemos orientarnos sin tener miedo que nos vayan a etiquetar. Es que si hablas eso, entras en una categoría sospechosa y no se puede hablar de eso. No son temas tabús. El interés superior del niño es superior incluso por esas limitaciones que nos han impuesto actualmente. Gracias. Bueno, yo creo que hay temas importantes. Hay unos que tienen que ver, por supuesto, con categorías sospechosas, otras que tienen que ver evidentemente con estereotipos y otras que tienen que ver con realidades. ¿Cómo podemos conseguir un seguro de que un niño o una niña entregado o determinada la filiación a través de un juicio de amparo o de un juicio que tenga que ver con análisis de las consecuencias de la maternidad subrogada o sustituta, tenga un final feliz? Pues no existe. Pero tampoco existe con los niños y las niñas que nacen en familias heterosexuales, casadas y que tienen todas las condicionantes aparentemente correctas o desde un punto de vista muy concreto de un solo tipo de familia, porque hay un montón de variables en la vida. Lo que sí es cierto es que desde que el mundo es mundo hay muchos tipos de familias. No solamente hay familias heterosexuales, donde hay papá, mamá, niños y niñas, hay familias de mamás solas, que es la gran mayoría de las familias además en nuestro país, hay familias donde el papá es el mismo en diferentes familias, hay familias donde el papá o la mamá forman parte de la diversidad sexual, estén o no estén reconocidos como tales ante el público, etc. Hay un montonal de familias que son las realidades. Hay niños y niñas que están criados por las abuelas o los abuelos. O sea, esa es la realidad de la vida, pues. Entonces a mí me parece que no existe este seguro, como bien lo decía el maestro. Ojalá lo tuviéramos, porque probablemente sin entonces, porque no teníamos seguros, entonces una vez cruzó del paraíso ya no seguro. Entonces, pues eso no lo podemos hacer. ¿Qué es el interés superior de la infancia? Pues creo que lo podemos ver en dos dimensiones. Rápidamente se nos acaba el tiempo. Una primera dimensión que tiene que ver con un derecho y otro que tiene que ver con un eje rector de políticas públicas y de decisiones, en este caso judiciales. Y como es un eje rector, lo que tenemos que investigar es de todas las opciones posibles, no de las que podríamos querer que existieran, pero que no existen, de las posibles, cuál es la mejor, la que de mejor manera garantiza los derechos en juego de los niños y de las niñas. Y en el caso, creo que de lo que habla la tesis no es de valorar la legalidad, la conveniencia o la moralidad del contrato de vientre sustituto. Eso no está en juego, porque lo que sucedió es que ya se dio el contrato y ya nació una criatura. Entonces, ¿qué hacemos con la criatura? La criatura ya está. Entonces tenemos, desde mi perspectiva, tres grandes opciones. La primera, o cuatro. Una opción es encontrarnos al dueño del óvulo, a la dueña del óvulo, por algún lugar del mundo, no sabemos dónde. Imposible, ya a lo mejor dentro de 50 años encontramos quién es y le damos la afiliación, y entonces su identidad quedará
suspendida hasta dentro de 50 años. O hasta que se encuentre a la dueña del menor, cuando es donativo. Un segundo escenario es que le dejemos a la criatura a la madre gestante, con lo que pudiera tener de lo que nos está informando, que no tiene la capacidad para hacerse cargo de la manutención, no solo económica, sino también de todas esas necesidades que tiene una niña o un niño, sobre todo en sus primeros años de vida. El tercer escenario es que le entreguemos esta afiliación a los padres o madres contratantes, tengan o no tengan esta identidad genética. Y entonces que ellos, por lo menos desde la buena fe, lo que quieren es contratar a un bien de sustituto, y eso fue lo que hicieron para tener un hijo o una hija. Y aparentemente, por lo menos, si no hay pruebas en contra, para pues, darle todos estos, cubrir todas estas necesidades a niños y niñas que lo van a obtener a través del bien de sustituto. Y una cuarta opción es entregarlo a un albergue del Estado, para que tenga una vida en un albergue del Estado, que se me hace que no es lo más bonito que le puede pasar a una criatura. Pero esa es la cuarta opción. En la cuarta opción no tiene filiación. Es un niño que podría ser con un apellido del expósito y sin ninguna filiación para ninguna familia. Entonces, creo, dentro de estas cuatro opciones, ¿cuál sería la más benéfica para proteger los derechos de identidad, nacionalidad, salud, etcétera, de un niño o de una niña? Creo que esa es la gran pregunta, que la podemos resolver desde muchas perspectivas y obviamente llegar a muchas conclusiones, pero que esa es la gran interrogante que nos plantea las nuevas realidades a la judicatura en este momento, que yo creo que todos estamos aquí de acuerdo que es un gran punto que tenemos que promover, o por lo menos pedir a las legislaturas que hagan una regulación en el sentido que sea, pero que regulen, para que por lo menos tengamos un parámetro desde donde partir para la resolución de estos conflictos tan complejos, pero que son reales, que ahí están los niños y las niñas, y que algo tenemos que hacer jurídicamente con ellos. No quiero quedarme sin volver a reiterar lo que hemos dicho, pues claro, protegiendo, dictando todas las medidas necesarias dentro del juicio, en sentencia, en medidas cautelares, etcétera, para la protección de todos los derechos y que no se vaya a malutilizar figuras no reguladas para abusar de tanto de mujeres en el tema del sustituto como de los niños y de las niñas que nacen a través de estos procedimientos. Entonces, dicho esto, no sé si una conclusión rapidísima como de medio minuto, porque si no me van a... Sí, bueno, conclusiones. Existen países que prohíben la maternidad, existen países que lo permiten y como México que lo fomentan. A mí me gustaría que sean los países que lo prohíben, porque en realidad no ha sido tan bueno. Se pronostica por estudios que en Europa para 2025 1 de cada 3 niños van a ser así. Además de la baja tasa de natalidad que hay en Europa. ¿Ese es el destino que queremos para México? Esa es la pregunta. No nos toca a los jueces porque ese es otro tipo de políticas. Es decir, no nos debemos quedar con, pues ya resuelvo este caso, ya está mal, ya salió, ya lo resuelvo, sino realmente esos espacios sirven para pensar, ¿está bien fomentar eso o no? Mi opinión sería no. Gracias. Gracias. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo como conclusión únicamente diría que el tema de la maternidad subrogada a mí me parece que es algo que sí debe estar permitido. Me parece que hay muchas personas que tienen la ilusión de ser padres o madres de alguien, pero no lo pueden hacer por alguna razón, cualquiera que ésta sea. No se trata de juzgar cuál es la causa de esta imposibilidad. Y si la tecnología permite que estas personas tengan acceso a esa realización de vida, pues esto debe estar permitido, solamente que sí considero que debería estar regulado y sobre todo también homologar un poco nuestras exigencias en ciertos casos que no tienen nada que ver con maternidad subrogada, no exigir cuestiones distintas que las que se exigen en este caso, ¿no? O sea, ser equitativos en que si a una familia tradicional, heterosexual, etcétera, no le estamos exigiendo ciertas cosas,
tampoco tendríamos por qué demandarlas de una familia que caiga, digamos, en una cuestión un poco distinta a la familia típica, tradicional mexicana, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, pues como verán, este es todo un tema que amerita por lo menos muchas reflexiones, y yo agradezco el espacio del día de hoy para que pudiéramos reflexionarlo desde diferentes puntos de vista, que creo que es lo que abona, es lo que realmente nos mueve a la reflexión, es que haya puntos de vista distintos. Yo esperaría que, más allá de lo que el legislador determine si lo regula para prohibirlo o para permitirlo, que lo que sí tiene que tener como eje central, porque así lo establece la Convención de los Derechos del Niño y lo establece la jurisprudencia en México, es que tenga el interés superior del menor como eje central, y que más allá de esté permitido, esté prohibido, que tenga regulación concreta, específica y protectora de los derechos de niñas y niños que nacen por virtud de estos contratos, más allá de si están permitidos o no, que aun cuando estando prohibidos pudieran hacer a alguien por ese método. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas criaturas? Eso creo que reforzar esa legislación es básico para que podamos garantizar los derechos de todas las partes involucradas, que, bueno, sin lugar a dudas es lo que nos motiva a estar aquí, y lo que a los que nos están escuchando también les motiva para estar viendo, escuchando, reflexionando, y que ojalá nos vayamos a nuestras casas a seguir reflexionando y poder tener de alguna forma unas mejores ideas que podamos plasmar, no solo en las resoluciones judiciales, sino también cómo hacerlas partícipes a las autoridades que tengan dentro de sus ámbitos, de sus competencias, estas otras facultades que nosotros no tenemos como juzgadores, que los abogados postulantes, por supuesto, tienen una mejor posibilidad de presentarlo y de motivar esta actividad jurisdiccional que nos lleve a mejores realidades desde las protecciones de los derechos. No me queda más que darle las gracias a quienes hacen posible este espacio, y por supuesto a nuestros invitados, al maestro Julián San Martín Díaz, que le entrego su reconocimiento con el agradecimiento, obviamente, de JUFET. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro, con quien además ha sido un gusto. Muchas gracias. Por último, también a la magistrada María Emilia Molina, por su excelente presentación. Muchas gracias. Perdón, no sé si aunque sea fuera de programa, pero si quieren preguntar algo. Sí, no sé si quieren. Sí, sí tenemos. ¿Pueden preguntar o se cierra el programa y preguntan? Sí. Yo nada más rápido otra vez, para hacer unos comentarios, que sí, como bien lo dijo la magistrada Hortensia, el tema a debate era uno nada más, que era la identidad del niño. Y si ya nació y lo tienes ahí, pues tienes que darle la identidad, pero así como las políticas públicas son transversales, los hechos jurídicos con este tipo de problemas también son transversales. El que tú ya le des un acta de nacimiento desencadena no solo el ejercicio de ciertos derechos, pero también a quienes tienen pleno uso de capacidad en la parte procesal que le estás reconociendo con el acta de nacimiento, pueden ejercer también actos ilícitos, y es aquí donde viene la pregunta. En las sentencias de amparo, ¿qué tan viable es de que en el estricto respecto a la identidad del niño, las personas juzgadoras puedan establecer algún tipo de medida de aseguramiento? Yo sé que es algo poco técnico lo que estoy diciendo, pero en aras del interés superior del niño, como eje central. ¿Qué tan válido es que en la concesión del amparo para que se otorgue el acta de nacimiento, en las sentencias se establezcan ciertas medidas de aseguramiento para que ese derecho siga aquí? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo creo que en general, y así en ese sentido sí coincidimos con Emilia y el magistrado, un montón de medidas, desde, a ver, mientras investigamos la verdad, el niño se queda aquí. No coincidimos en los apellidos, ellos coincidieron con los padres solicitantes, yo decía que con la madre gestante, hasta que se supiera si no era, seguramente no era. Como estos niños iban al extranjero, bueno, no podemos vincular a otras autoridades, a otros tribunales, pero sí sugerirles, deben tener sistemas de protección de los niños.
decir el que piensa, cómo está, que tenga en un momento dado la oportunidad de revertir algo si es perjudicial. Creo que sí, reforzar el papel del Ministerio Público, del representante especial. Ya lo han hecho en algunos juzgados del distrito, quiero decirles noticias recientes, en donde han descubierto, entre otras cosas, que la historia no era ahí, que el domicilio de la madre gestante no era, que no era el fin altruista, etc. Muchas cosas están por verse. Acá nos tocó ver pues apenas los primeros casos, pero creo que sí va a evolucionar y yo espero que siempre sea lo mejor. Entonces creo que sí se puede establecer esa seguridad. Sí, yo coincido en que, pues sí, el Poder Judicial finalmente, en ausencia de una regulación, pues sí puede establecer ciertas obligaciones o ciertas cargas a través de medidas de aseguramiento, como comentaban, para pues evitar que se cometan algún ilícito en perjuicio de los menores, ¿no? Por supuesto que finalmente la suspensión también puede ser en interés de este menor. Sí, digo, yo quisiera aclarar en los asuntos que yo intervine, donde integrábamos el tribunal con el magistrado Marco Polo, eran asuntos en donde estábamos viendo la medida cautelar de juicio de amparo, es decir, eran suspensiones, ya fueran provisionales o definitivas, y en esos casos, nosotros cuando yo estaba integrando no conocimos de los amparos de fondo, conocimos solo de las medidas cautelares. En esos casos, conforme a la ley de amparo, tenemos no solo la facultad, sino también la obligación de dictar medidas cautelares, no solo la suspensión, que protejan los derechos de niñas y niños. Entonces, lo que decidimos fue dos grandes rubros. El primer rubro fue que conseguimos la suspensión para que se otorgara un acta de nacimiento con carácter de provisional, aun cuando el Código Civil no establece las actas de nacimiento provisionales, sino decíamos, a ver, lo que tenemos que garantizar es la identidad del menor en este caso, y más allá de que dentro del propio juicio se lleguen todas las pruebas necesarias que puede llegar a una diferente conclusión que la que estamos dictando como una medida cautelar. Y por otro lado, dictamos varias medidas urgentes, e incluso cada asunto que llegaba a la porque además las condiciones de cada uno también variaban, como decía Marco, en algunos asuntos iban como quejosas las madres gestantes, en otros no, en algunos ellas tenían carga genética compatible, por lo menos en lo que decían, y en otros no, pero por ejemplo cuando eran extranjeros, porque es que justo el tema de identidad tiene que ver también con la nacionalidad, porque si le damos a nuestra filiación a la madre gestante, su única nacionalidad es mexicana, por nacimiento y por consanguinidad, pero si le damos la filiación a los padres que sean extranjeros, en muchos casos también puede tener la nacionalidad de los padres contratantes por filiación. Entonces, lo que hicimos fue, evidentemente no podíamos prohibir a gobiernos extranjeros hacer nada, pero sí ordenamos que se mandaran oficios a las embajadas para que tuvieran conocimiento del estado juris en el tema del acta. Mandamos oficios a autoridades mexicanas, eso sí, por ejemplo a Migración, a Relaciones Exteriores, eso para que no los dejaran salir a la criatura, más allá de que espacios para hacer lo que quieramos, pero el bebé no podía salir. Mandamos oficios al DIF, por ejemplo, para que estuviera haciendo visitas para que corroborara que por lo menos estaba en condiciones de seguridad el bebé. Generalmente esas, pero bueno, todavía no llegamos al seguimiento, pero a mí me parecería importante la del seguimiento en la sentencia, y de que en un momento dado el niño, que ya cuando tenga capacidad de opinar, pues revele cómo es su vida, y es todo en el interés superior del niño, ¿no? Porque finalmente entendemos que aquí el derecho se está creando, y al crearse, pues hay a lo mejor aspectos que no vemos, y hasta para regularlo mejor tenemos que saber qué sucede. Claro, y además, bueno, pero en el caso donde no estaba la madre gestante, ordenamos que se citara a la madre del juzgado del distrito y que ella confirmara si efectivamente quería o no quería tener la afiliación, porque tampoco lo sabíamos en ese caso. Entonces, ni siquiera partiendo de la buena fe, necesitamos tener su dicho. Entonces, yo creo que no solo es que se pueda hacer, sino que tenemos obligación de hacerlo para proteger todos los derechos que tienen que ver con la infancia, más en los casos en donde lo que está llegando es un asunto donde es una persona
permitir el abuso de algún medio de defensa, y que por supuesto lo que nos motiva es que todos los derechos de los niños y de las niñas estén absolutamente garantizados. No sé si ¿alguien más quiere? O ya se quiere ir. Muchas gracias por su palabra y vamos a reflexionar sobre